En 2019 vamos a notar muchos cambios en la parrilla de Fórmula 1. Hay pilotos que se retiran, pilotos que debutan, pilotos que tras mucho tiempo en una escudería se marchan a otra, o pilotos jóvenes que se ven sin oportunidades y se ven obligados a emigrar, digamos, a otras categorías, pero en ese gran listado de movimientos destaca uno. Y destaca sobre todo el del protagonista de este vídeo y el protagonista del retorno de la sección Hablemos de. Destaca el retorno de Robert Kubica, o Kubica, para los de... el nombre que se pronuncie como se lee. Pues diremos Kubica a lo largo de este vídeo y ya está. Aquí en YouTube, siguiendo este canal, sabemos de sobra que hay mucha gente joven que ha empezado a seguir la Fórmula 1 a principios de esta década o a partir de la era híbrida, y por tanto son aficionados que se muestran un poco desconcertados cuando ven nuestra alegría diciendo que vuelve Kubica, que vuelve Kubica. Un piloto que hace 9 años que no compite en Fórmula 1, que tiene 34 ahora con cierta dificultad física, ¿por qué se alegra tanto la gente de que vuelva Robert Kubica a la Fórmula 1? Pues porque Robert Kubica era fácilmente una de las mayores promesas de la década pasada. Era un piloto muy bueno que dejó la Fórmula 1 no por falta de oportunidades, sino por un accidente muy fuerte que sufrió. El polaco regresará a la parrilla en el próximo Gran Premio de Australia con el equipo Williams, y pese a que yo personalmente me alegro de ello, hay varias incógnitas. La primera, si será capaz físicamente de conducir ese Williams durante toda la temporada, algo que parece que sí. La segunda, si tendrá el ritmo suficiente para al menos conseguir igualar o superar a su joven compañero George Russell. Y la tercera, si compensará que vuelva a la parrilla mientras que otros pilotos jóvenes como Esteban Ocon se quedan sin ninguna plaza. Todo esto lo veremos a partir de Australia. Toca imaginar hasta que llegue ese gran premio. Así que por ahora vamos a hacer este vídeo para la gente que no le conozca y vamos a repasar la trayectoria deportiva, y volvemos con la sección Hablemos de, con el único piloto polaco de la historia de la Fórmula 1, Robert Kubica. La andanza del polaco por el mundo del automovilismo arrancó cuando tenía poco más de 10 años, ya que cuando era más joven no podía apuntarse al campeonato de karting de Polonia. Y lo típico, en 3 años ganó muchos campeonatos en su país, decidió ir a campeonatos de otros países como Italia, ganó por allí también, hasta que dio el salto a monoplazas el año 2001. Su primer año en la Fórmula Renault 2.0 italiana y europea fue bastante discreto, con una 13ª y 14ª posición respectivamente, pero ya anotando algún podio y alguna pole, llamando lo suficiente la atención para ser seleccionado en el programa de jóvenes pilotos de Renault, un programa que arrancó al año siguiente, en 2002. En ese año las cosas cambiaron. Terminó segundo en la Fórmula Renault 2.0 italiana con 4 victorias, 6 podios, 3 poles y 5 vueltas rápidas, quedando por detrás del argentino José María López, Pechito López, que fue quien se llevó el título. Y en la europea fue séptimo por detrás de pilotos más conocidos como Nil Gianni, Nicolás Lapierre, el propio Pechito López, Lewis Hamilton y Christian Klien, pero realizando buenas actuaciones. En 2003 abandonó la Fórmula Renault para subir de nivel y se metió en la primera temporada de la Fórmula 3 Euroseries, digamos la Fórmula 3 europea de la época. Corriendo para el equipo Prema, la temporada no arrancó como él esperaba, desde luego, ya que se lesionó y se perdió 6 pruebas de 20 que formaban el campeonato. Pero su debut fue extraordinario, ya que, aun estando con problemas en el brazo en el que sufrió la lesión, ganó su carrera de debut en el circuito urbano de la ciudad alemana de Nuremberg, el Nürburgring. Terminó el año 12º con 31 puntos, teniendo como mejores resultados esa victoria y la segunda posición que obtuvo en las 2 carreras del Nürburgring. Su actuación fue destacable teniendo en cuenta eso, que se perdió 6 carreras y que cuando volvió a competir aún arrastraba molestias, y además destacando que fue su primer año con el Fórmula 3. Y además ese año corrió 2 carreras en la Fórmula 3 británica, en el Gran Premio de Macao, donde fue sexto en la primera manga y abandonó en la segunda, y en la última edición del Super Prix de Corea de Fórmula 3, donde terminó en 6ª posición. En el año 2004 todo empezó a complicarse. Por mucho que hubiese tenido esa lesión y esa mala fortuna, en este tipo de programas de jóvenes pilotos se exige muchísimo, porque se gastan mucho dinero en ellos. Por tanto, se esperaba mucho de Robert y 2004 fue un año bastante agridulce. Pasó del equipo Prema a Miuk Motorsport y anotó 3 podios en toda la temporada, terminando séptimo, pero a Renault no le convenció su segunda temporada en Fórmula 3 y le echó de su programa de jóvenes pilotos. No obstante, tras ver sus actuaciones, Kubica fue convocado por Minardi para participar en un test con su Fórmula 1 a principios de 2005, pero por alguna razón Kubica no llegó a subirse a ese Fórmula 1. Donde sí se subió fue al podio del Gran Premio de Macao, realizando una gran actuación en el complicado circuito urbano. Y al año siguiente salió de la Fórmula 3 Euroseries y se fue a las World Series con el equipo español Epsilon Euskadi, teniendo como compañero al castellonense Félix Porteiro y como rivales al alicantino Adrián Vallés y al alemán Markus Winkelhock. Kubica, con 4 victorias, 11 podios y 3 poles, se llevó el título varias carreras antes de que terminase el campeonato. Su actuación fue tan buena ese
año que incluso antes de llevarse el título recibió otra invitación de Minardi para subirse a su coche en los entrenamientos libres del Gran Premio de China, pero no pudo hacerlo al no recibir la superlicencia de la FIA a tiempo. Pero sí que pudo subirse al fin a un Fórmula 1, ya que su premio al ganar las World Series de Renault era tener un test con el equipo Renault, y por tanto el 1 de diciembre se subió al R25 con el que Fernando Alonso ganó el Mundial en el Circuit de Cataluña. Pocos días después el equipo BMW Sauber le ofreció ser su tercer piloto y pilotar su coche todos los viernes de Gran Premio, en los primeros y segundos entrenamientos libres. Y el día 20 de diciembre de 2005 el fichaje de Robert Kubica se hizo oficial. A partir de aquí arranca la andanza del polaco en la Fórmula 1. Como todos sabemos, efectivamente pilotó el BMW Sauber todos los viernes hasta que llegó el Gran Premio de Hungría. Jacques Villeneuve, uno de los pilotos del equipo, sufrió un accidente en el Gran Premio de Alemania del cual no se recuperó a tiempo. Por tanto, Kubica le reemplazó en Hungría y terminó en una gran séptima posición en esa carrera alocada que todos recordamos bajo la lluvia, y se habría llevado 2 puntos en su debut, pero fue descalificado ya que su monoplaza pesaba 2 kilos menos del mínimo. Se quedó sin puntos, sí, pero la gran actuación del polaco hizo que el equipo prescindiese de Villeneuve, siendo esta su retirada forzada de la Fórmula 1 y que fuese Kubica quien terminase la temporada con ellos. Y pronto siguió causando sensación, ya que tras una desafortunada carrera en Turquía, Kubica terminó tercero en el Gran Premio de Italia, en su tercer Gran Premio de Fórmula 1, convirtiéndose en aquel momento en el segundo piloto más joven de la historia en subirse al podio, solo por detrás de Fernando Alonso. Y en las últimas 3 carreras de la temporada 2006 terminó fuera de los puntos. En 2007 tuvo una temporada agridulce. Tras este buen debut, siendo uno de los más jóvenes de la parrilla, se esperaban grandes actuaciones por su parte, y de cierta forma fue así. Fue su primera temporada completa en Fórmula 1 y terminó sexto en el campeonato con 39 puntos, pero el principal objetivo es superar a su compañero y eso no lo consiguió. Nick Heidfeld fue quinto en el Mundial con 61 puntos, casi un tercio más que el polaco. El alemán venció a Kubica en clasificación con un 12-4 a su favor y en carrera con un 10-6, aunque sí que cabe decir que Heidfeld tuvo menos abandonos y menos problemas mecánicos, y que si comparamos las carreras en las que ambos BMW Sauber pudieron terminar, esa distancia se reduce a un 7-5 más ajustado. Y además hay que tener en cuenta que Kubica se perdió un gran premio, el de los Estados Unidos, siendo sustituido por Sebastian Vettel y siendo este además el debut del alemán en Fórmula 1, porque Robert sufrió un terrible accidente que todos recordaremos en el Gran Premio de Canadá. Rodaba 15º tras efectuar su primera parada en boxes y tras un relanzamiento chocó contra el Toyota de Jarno Trulli y se fue directo contra el muro a 300 km por hora. Por precaución se decidió que no corriese en Estados Unidos, pero volvió un gran premio después, anotando 2 cuartas posiciones en Francia y en Gran Bretaña, siendo estos sus mejores resultados de toda la temporada. En 2008 BMW Sauber mejoró muchísimo su rendimiento y Kubica hizo exactamente lo mismo. El polaco terminó la temporada cuarto, empatado a 75 puntos con el tercer clasificado Kimi Räikkönen con el Ferrari, y evidentemente por delante de su compañero, al cual venció en clasificación y en carrera. En clasificación fue un 13-5 a su favor y en carrera un 11-7 o 11-5 si contamos solo carreras en las que ambos cruzaron la meta. Mientras que a Nick Heidfeld le costaba adaptarse al monoplaza, Robert le dio la vuelta a la tortilla completamente gracias a un arranque de temporada bestial. En Australia salió segundo, pero Nakajima se lo llevó por delante, en Malasia terminó segundo, siendo este su segundo podio en Fórmula 1, y en Bahrein anotó su primera y única pole en Fórmula 1, además terminando tercero en carrera. En Mónaco volvió a terminar segundo y un gran premio después en Canadá, un año después de sufrir ese terrible accidente en 2007, Kubica ganó. Tras una carrera caótica en la que salía segundo, terminó ganando, marcando además un doblete ya que su compañero fue segundo, y además gracias a sus buenos resultados se puso líder del mundial. Fue bonito liderar el campeonato, pero evidentemente perdió el liderato un gran premio después porque el BMW Sauber no siguió el mismo ritmo que los McLaren y los Ferrari. En Francia fue quinto, en Gran Bretaña abandonó bajo la lluvia, pero realmente pese a estos malos resultados siguió con opciones matemáticas de ganar el mundial hasta el penúltimo gran premio, lo cual demuestra lo buena temporada que hizo. A partir de Gran Bretaña sus resultados no fueron los mejores, pero pudo firmar otros 3 podios en Valencia, Italia y Japón. Pero a partir de 2009 todo ese subidón se fue al garete. Con el gran cambio de normativa, el rendimiento del BMW Sauber fue muy pobre. De ser segundos en 2007 y terceros en 2008, el equipo bajó a la sexta posición de 10, perdiendo posiciones con Brown GP, Red Bull y Toyota, además de McLaren y Ferrari. Kubica por tanto pasó de tener opciones matemáticas
matemáticas de ganar el Mundial a puntuar en 5 de 17 carreras y bajó de la cuarta posición en el Mundial a la 14ª. En clasificación volvió a ganar a su compañero con un 11-6, pero en carrera fue un 7-10 a favor de Heifeld. La distancia entre ellos en el Mundial fue de solamente 2 puntos, terminando Heifeld 13º, pero tiene algo de trampa ya que Nick fue segundo en el Gran Premio de Malasia, pero como la carrera duró la mitad al ser suspendida, como recordaréis por mal temporal, en lugar de 8 puntos recibió 4, la mitad, y con esos 4 puntos de más hubiese terminado el año 11º en lugar de 13º, y la distancia hubiese sido más notoria. El polaco se quedó sin equipo al terminar la temporada, ya que BMW Sauber se marchó de la Fórmula 1, pese a que después Sauber volvería como equipo independiente para esa misma temporada. Kubica ocupó así el asiento de Fernando Alonso en Renault para la temporada 2010, y de nuevo Kubica volvió a brillar. Teniendo como compañero debutante al ruso Vitaly Petrov, Robert no tuvo oportunidad de volver a posiciones tan altas como en BMW Sauber, pero anotó una 8ª posición en el Mundial con el 5º mejor coche del campeonato, estando a 6 puntos del Mercedes de Nico Rosberg e incluso a 8 del Ferrari de Felipe Massa. Fue 8º con 136 puntos, mientras que Petrov fue 13º con solamente 27 puntos. En clasificación fue un tremendo 17-2 a favor de Kubica y en carrera quedó por delante del ruso en todas y cada una de ellas, con la única excepción de las 3 carreras en las que Kubica tuvo que abandonar. Por esas grandes actuaciones, con 3 podios y fines de semana espectaculares como el de Mónaco o Japón, Kubica fue renovado hasta la temporada 2012, pero en 2011 todo cambió. En los primeros días de la pretemporada de 2011 en Valencia, Kubica era incluso el más rápido de toda la parrilla, pero 4 días después del test en Valencia, en el Rally de Andorra, el polaco sufrió un terrible accidente que casi acabó con su vida. Kubica impactó con su Skoda Fabia contra una barrera que terminó penetrando dentro del coche y contra el propio piloto. Las lesiones en su brazo derecho, además de otras partes del cuerpo, fueron tan grandes que después de largas operaciones, Kubica tuvo que empezar un periodo de rehabilitación interminable, y evidentemente no pudo competir en la temporada 2011 y tampoco para 2012, temporada en la que además tenía un acuerdo verbal con Ferrari para pilotar junto a Fernando Alonso. Y a partir de aquí esta historia ya la conocemos de pe a pa. Siguió con su rehabilitación, no se rindió jamás, volvió a pilotar en rallies donde terminó llevándose hasta el campeonato mundial en categoría WRC2, lo cual es bastante sorprendente, mostrando el buen ritmo que seguía teniendo. Participó en otras carreras e incluso tuvo la oportunidad de pilotar en el WEC para el equipo By Coles, hasta que el día 6 de junio de 2017 Kubica recibió la oportunidad por parte del equipo Renault de pilotar un Fórmula 1 antiguo en el circuit Ricardo Tormo de Cheste. Los resultados fueron positivos y los franceses decidieron dar un paso más y hacer que pilotase su Renault de 2017 en los test de Hungría. Poco después fue Williams quien le ofreció realizar algunos test en Silverstone y Hungría con monoplazas antiguos, pero también pudo manejar el Williams de 2017 en los test de Abu Dhabi. De hecho, Kubica ya sonó como candidato para conducir la temporada pasada tras la retirada de Felipe Massa, pero Williams necesitaba dinero. Kubica podía ofrecer bastante, pero no tanto como Sergei Sirotkin, que fue quien finalmente se llevó el gato al agua. Pero el polaco no desistió y el equipo siguió confiando en él como piloto probador. Pilotó en la pretemporada, en los test de Hungría, en los test de Abu Dhabi, en 3 sesiones de entrenamientos libres en España, Austria y en Abu Dhabi, y finalmente Williams terminó confirmando que Kubica sería uno de sus pilotos titulares para la temporada 2019. Y una vez repasada de forma extensa toda su trayectoria, vamos allá con los datos. Con 76 grandes premios disputados en Fórmula 1, Kubica anotó en su palmarés una victoria, 12 podios, una pole, una vuelta rápida y 273 puntos, que los puntos suenan así como a pocos para 4 temporadas completas en Fórmula 1, pero hay que tener en cuenta que de 2006 a 2009 él tenía el sistema de puntuación antiguo de la Fórmula 1. En sus 4 temporadas completas en Fórmula 1, como hemos repasado anteriormente con más detalle, Kubica cedió ante su compañero Nick Heifeld en 2007 y 2009 y le venció en 2008 y a Vitaly Petrov en 2010. En su primera temporada perdió claramente ante su compañero Nick Heifeld, tenía muchísima más experiencia el alemán que él en Fórmula 1. En su segunda temporada tomó las riendas del equipo BMW Sauber, como se esperaba de él. En 2009 sí que perdió, pero por una distancia mínima, y en 2010 volvió a demostrar de lo que era capaz. Y hasta aquí hemos llegado. Ya con toda la información necesaria expuesta, vamos allá con mi opinión personal. Dejando a un lado que Kubica fue uno de mis pilotos favoritos de cuando era pequeño y que me alegro mucho personalmente de que vuelva a la Fórmula 1, no puedo evitar mostrarme escéptico sobre este retorno. La última temporada completa de Robert Kubica en Fórmula 1 fue hace 9 años que se dice pronto, y con 34 que tiene ahora se ha convertido en uno de los veteranos de la parrilla sin ser verdaderamente un veterano en Fórmula 1, ya que este año va a empezar su 5ª temporada completa en Fórmula 1, tiene la misma edad que Lewis Hamilton, y Lewis Hamilton va a empezar su 13ª temporada en Fórmula 1. A mí la historia de Robert Kubica, lo digo ya, me parece una de las más increíbles de la historia del motorsport.
deporte, al menos que yo conozca, evidentemente. Tener que dejar la Fórmula 1 forzadamente cuando estabas en lo alto, por una lesión, cuando tenías grandes opciones de fichar por Ferrari en la temporada 2012, tener que recuperarte durante mucho tiempo y 8-9 años después de tu última carrera en Fórmula 1, todavía tener equipos interesados para fichar en Fórmula 1 y volver y hacer tu retorno a la Fórmula 1, pues mira, no será la historia de Alex Zanardi, pero tiene mucha tela lo que ha hecho Kubica durante todos estos años. Pero a mí personalmente, mira que lo he intentado, mira que me gusta Kubica, pero a mí esto de que vuelva a la Fórmula 1 no me termina de convencer. No por el tema físico, porque es evidente que tiene una limitación en el brazo derecho, pero ha conseguido adaptar su estilo de conducción, haciendo más fuerza y empujando más con el brazo izquierdo, que esto lo podéis apreciar en cualquier onboard que tengáis de Kubica del año pasado, de entrenamientos libres, que es algo muy interesante de ver cómo ha adaptado su estilo de pilotaje. Y él dice que está preparado, es verdad que ha acumulado mucho kilometraje estos años y aparentemente no ha tenido ningún problema físico, yo confío en ello, pero no es por eso por lo que no me convence. Primero de todo, por su ritmo, porque vale que seas capaz físicamente de conducir un Fórmula 1, pero tienes que ser rápido, que es lo que interesa en la categoría. Y el ritmo que mostró en los entrenamientos libres, no sé por qué, no me dio buena espina, porque terminó penúltimo en el Gran Premio de España, si no me equivoco, en los primeros libres, por delante de Lance Stroll, porque estuvo más fuera de la pista que dentro, el canadiense, pero después en los grandes premios de Austria y de Abu Dhabi, esas tandas que hizo en los entrenamientos libres, pues terminó último a un segundo y a un segundo y medio de Lance Stroll. Y claro, eso lo ves y dices, no me inspira demasiado, pero evidentemente todo esto tiene justificación, y es que Kubica no acumuló ni por asomo el mismo kilometraje que Lance Stroll. Vale que corriese en test, en pretemporada, en algunos entrenamientos libres, pero Kubica en total en 2018 acumuló, tengo el dato aquí, 2.408 kilómetros, y Lance Stroll, contra quien se batió en esos libres, acumuló 17.155 kilómetros. Evidentemente, pues eso, quieras o no, por mucho que a lo mejor digas, no, es que Lance Stroll tiene mucho menos talento que Kubica, eso hace y mucho. Por tanto, esto ya sé que tiene arreglo y es con kilometraje, con más kilómetros, por eso estoy ansioso de que llegue la pretemporada y verle rodar y ver los primeros tiempos que anota en Australia y en los primeros grandes premios de la temporada. Y el tema está también en que este año no va a poder batirse ante un Stroll o un Sirotkin, que ya veremos el ritmo de Stroll en Racing Point, eso da para otro vídeo, pero no va a batirse contra un piloto con tanta polémica y con tanta duda por su talento, sino que va a batirse con un joven protegido de Mercedes, vigente campeón de la Fórmula 2 y de GP3, y una de las mayores promesas con más expectativas para estos años, como es George Russell. Es un piloto que ha ido subiendo silenciosamente, sin hacer mucho ruido, un piloto que se ha ido cargando de forma silenciosa a pilotos con mucha más repercusión de prensa, como es por ejemplo Lando Norris, porque el año pasado ni se vio a Norris a comparación de Russell en Fórmula 2. Y claro, se espera muchísimo de él, y si ahora viene y se carga Kubica, pues tampoco es agradable ver un retorno de un piloto que esperas durante mucho tiempo que vuelva a la Fórmula 1, y cuando vuelve no está al ritmo que estaba, ni mucho menos, ni por asomo. Y el tema también está en su repercusión, porque evidentemente el tema de Kubica ha copado todos los titulares, todos los medios hablan de ello y tal, y evidentemente cuando anunció que Kubica volvía a la Fórmula 1 como piloto titular, la repercusión fue mucho mayor que si dijésemos Stoffel Van Dorn vuelve a la Fórmula 1, que dirían cuatro gatos, bien, pero con Kubica están todos los medios de pie, evidentemente también. Y el tema está en que, claro, ha tenido mucha repercusión, mucha gente quiere ver ese retorno, pero en temas de rendimiento o en temas de yo qué sé, en vistas del equipo, la pregunta que yo tengo es, ¿vale más la pena volver a tener a Kubica, que lo haga bien, que como esperamos de Kubica, y tenerlo 3 o 4 años más en Fórmula 1 hasta que se retire, o hasta que quiera retirarse? Si quiere retirarse a los 50, perfecto, pero 3-4 años lo veo lógico. ¿Vale más la pena fichar a Kubica y tener 3-4 años de Kubica, o vale la pena fichar a un joven como Esteban Ocon y tener 10 o 12 si el chico resulta ser muy bueno? Este es el tema, que ha tenido mucha repercusión Robert Kubica, que quieras o no, eso le interesa también a los equipos, que la prensa hable de sus pilotos y llamar la atención tanto como ha hecho Williams fichando a Robert Kubica. Porque si tú eres un equipo y tienes a dos pilotos que tienen las mismas estadísticas, no es el caso de Kubica, un ejemplo, si tienes las mismas estadísticas con pilotos, pero uno es mega famoso y el otro no es conocido, ¿a quién fichas más? ¿Al que es mega famoso o al que no es conocido? Pues al que es más famoso, porque enseguida te harán noticias de ello, irán a pedirle entrevistas, y eso, quieras o no, toques de marketing o lo que sea, indirectamente, lo parezca o no, a los equipos le interesa. Entonces, la repercusión ha tenido, yo creo, un factor muy importante para que vuelva Kubica, para decir, mira, que prosiga esta historia de superación y poder
colgarnos nosotros la medalla de mira, somos el equipo que ha recuperado a Robert Kubica, que ha confiado en Robert Kubica. Yo a día de hoy pienso que quizá habría sido mejor confiar en un piloto más joven, pero si Kubica a partir de Australia anota podios, con un gran retorno también de Williams en la categoría, y demuestra que efectivamente estaba al nivel que merecía esa oportunidad, yo me postularé al lado de, mira, pues ha valido más tener a Kubica estos años. Pero esta respuesta empezaré a recibirla en Australia. Y si veo podios de Kubica, yo el más feliz del mundo. Pero también hay que tener en cuenta un factor importante, esto ya no lo cuento como escepticismo, que es el factor de que es Williams, al fin y al cabo. Y si le dan a Russell y a Kubica un monoplaza parecido al del año pasado, va a ser bastante frustrante ver a estos dos pilotazos con ese coche, va a ser bastante durillo. Y tampoco van a tener oportunidad de lucirse ni uno ni el otro. Y también hay que tener en cuenta el factor de que es Williams. No nos pongamos aquí a filosofear ahora y decir, oh, el retorno de Kubica, qué poético todo, como si fuese, como si le hubiesen llovido las oportunidades del cielo, que hubiese llegado una historia de underground de la Fórmula 1 sin apoyo y tal, porque hay que decirlo todo. Russell viene patrocinado por Mercedes, protegido por Mercedes al equipo, y Kubica vuelve porque tiene un apoyo de una petrolera polaca, porque si no, Kubica no hubiese entrado al equipo Williams, porque Williams es un equipo que necesita mucho dinero. Que esto no es nada malo, que ya lo hemos dicho en cientos de vídeos, que hay muchos pilotos a lo largo de la historia que tenían mucho dinero, pero tenían mucho talento. Véase, yo qué sé, Checo Pérez, un ejemplo reciente, que es un piloto de pago, pero que es bueno. Esto lo hemos dicho en muchísimos vídeos, y por tanto vale la pena, y no es nada malo tener sponsors, necesitas sponsors para estar en el mundo del automovilismo. Pero he leído muchas cosas de que, vuelve Kubica, por fin el talento vence al dinero. Señores, viene con una petrolera al equipo Williams, o sea que seamos, yo qué sé, seamos realistas. Pero pese a esto, que es lo que digo, yo no quiero ver el retorno de Kubica en Fórmula 1 como un camino de rosas, sino que prefiero ser escéptico y que Kubica efectivamente nos demuestre que merecía esta oportunidad y que está al ritmo que esperamos de él. Yo, esto ya mega personal, firmaría como sea que el retorno de Kubica fuese un exitazo y que volviese a estar donde ha merecido estar durante tantos años, en el podio de un gran premio de Fórmula 1. Quizá habrá que darle un par de carreras para que encuentre ese rendimiento óptimo al 100%, pero yo espero y confío en que Kubica vuelva a ser el que era. Y esta es mi opinión. Ahora os toca entregarme la vuestra. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el retorno de Kubica y qué expectativas tenéis sobre el retorno del polaco a la Fórmula 1? Nosotros os leeremos y traeremos otros vídeos de Hablemos de, hablando sobre los nuevos pilotos debutantes en la temporada de Fórmula 1. La próxima entrega será de George Russell y Lando Norris. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon me gusta y deja un comentario. Un saludo.